Pues bienvenidos, hoy toca review de La amenaza fantasma, así que tiro la intro y empezamos. Pues antes de empezar, una cuestión importante con esta peli, que también va a ser bastante clave para cómo yo la voy a analizar o porque yo tengo las opiniones que tengo. Esta peli se estrena en el 99, eso significa que cuando yo la vi, y esta peli yo la vi en el cine, tenía 10 años. Y para mí esta fue la primera peli que realmente puedo considerar que vi de Star Wars. Sí que es verdad que las precuelas las había visto antes, pero obviamente si esta la vi con 10 años, las otras las había visto todavía siendo más pequeño. Por lo tanto no me acordaba de nada cuando fui a ver esta peli al cine. Así que para mí la gran referencia, ¿no?, de Star Wars, o con lo que empecé con Star Wars, fueron las precuelas. Y esto yo creo que también es importante decirlo, porque para mí las pelis de Star Wars que me hacen ser fan de Star Wars no es tanto la trilogía original, como les pasa a muchos, sino que fueron las precuelas, que son las que yo empecé a ver. Realmente Star Wars, ya os digo, tenía 10 años cuando yo empecé a meterme en todo esto, y no fue hasta que ya se estrenó La venganza de los Sith que realmente me interesé por todo lo que es Star Wars. Antes simplemente pues lo seguía, pero de manera casual. O sea que también os digo un poco esto, porque aunque yo sí que tenía cierto background de Star Wars, tampoco lo podemos contar como que era fan de Star Wars cuando me puse a ver La amenaza fantasma, ¿no? Entonces, bueno, lo digo por eso, porque si digo comentarios o cosas, o veis que tampoco soy tan fanático de la trilogía original, es un poquito por eso. Sí que es verdad que me gusta mucho y El Imperio es una de mis pelis favoritas de Star Wars, pero aún así, claro, yo le tengo un cariño muy especial a las precuelas precisamente porque fueron las que me introdujeron en todo este mundillo de lo que es Star Wars. Sin embargo, dicho esto, tengo que decir que para hacer esta review voy a hacer muchas comparativas con la trilogía original, porque ya dije en el vídeo en el que os enseñaba a meteros en Star Wars y en cómo seguir Star Wars si estabais empezando de cero, que lo primero que tendríais que hacer a la hora de meteros en Star Wars sería ver la trilogía original. Porque un poco yo creo que es la manera correcta de verlo, ¿no? Y también las películas están pensadas un poco de esta manera, ¿no? Tú ya vienes de un Star Wars, de una atmósfera de Star Wars que tenías ya en mente, que es lo que te daban las precuelas, y luego te vienes a esta nueva trilogía con una atmósfera y unas nuevas cuestiones, que ya iremos hablando en este vídeo, que son completamente diferentes, ¿no? Entonces yo creo que el cambio de rollo también es importante, y es algo pues, que hace esta peli, yo creo que hace bien, porque obviamente ya veremos que el contexto es muy diferente. Así que dicho esto, vamos a profundizar un poquito más en la peli. Es una peli que yo considero de presentación. Y tiene que presentar muchas cosas. Como decía, tiene que presentar un nuevo contexto y hacer un poco un cambio de rollo con lo que veníamos viendo en la trilogía original, ¿no? Entonces, claro, ¿de dónde veníamos? Veníamos de una época en la que Star Wars hay un imperio galáctico que domina toda la galaxia y, bueno, pues hay un grupo de personas, de rebeldes, que se enfrentan a este imperio para derrocarlo. Pero claro, todos sabemos que antes de ese imperio, eso te lo cuenta la película, aunque obviamente tú en ningún momento lo ves, existía algo que era la República. De hecho, Obi-Wan se lo comenta a Luke justo cuando lo conocen y le sale de luz de su padre y todo esto, le comenta todo esto, ¿no? Le comenta lo de la República, le comenta también lo de las guerras clon y todo esto se comenta ahí. Pero bueno, tampoco pasa mucho más de ahí, ¿no? Pero bueno, está eso resuena ahí. Y en esta peli, realmente lo que se te presenta es esos tiempos de la República. De hecho, aquí hay algo que yo siempre digo con Star Wars, y es que cada una de las trilogías gira alrededor de una R, ¿no? Son las 3 R's, por decirlo así. Y es que esta primera trilogía, ¿no?, esta de episodio 1, 2 y 3, gira en torno de la R de República. La trilogía original gira en torno a la R de Rebelión. Y la trilogía nueva gira en torno a la R de Resistencia. Y esto es algo que iremos viendo a medida que vayamos analizando las pelis. Pero todas estas trilogías giran alrededor de una de estas R's. Entonces, claro, pasamos de esa rebelión, que es lo que veníamos viendo, ¿no? Esa rebelión contra el imperio, a realmente esa república. El hecho de que no hay como una guerra contra, digamos, ningún imperio, ningún nada, porque realmente existe una república democrática de sistemas y planetas y, bueno, las distintas razas con la aparición de ese Senado Galáctico, que también se comenta un poquito en la cuarta película, pero que tampoco nunca llegamos a ver, ¿no? Y bueno, aquí se nos presenta un poco todo. Por eso digo que, aparte de personajes que los veremos más adelante, esta es una peli de presentación precisamente por esto. Porque ya te parte como de una base, siempre con cierta inestabilidad, ¿no? Porque aquí tenemos el problema de la Federación de Comercio, que le quiere hacer un bloqueo a Naboo, que es algo como dices, pero ¿esto qué está pasando? Que esto será algo como más necesario para más adelante, aunque en este primer momento pues tampoco tienes muy claro por qué la Federación de Comercio está haciendo esto, ¿no? Luego sí que es verdad que se te presenta el tema de Sidious, pero bueno, ya iremos a eso más adelante. Así que recalco un poquito lo que decía antes.
Esta es una peli de presentación, de presentar, como os decía, el contexto y también los personajes. Y también otra cosa que hace esta película, ya como os comentaba, de que pasábamos de ese imperio que estábamos viendo en las pelis anteriores a esa república que es como algo como mucho más democrática y tal, pasamos también de un mundo, de un contexto en el que los Jedi son seres puramente míticos a un contexto en el que los Jedi pues obviamente están en un punto de plenitud, ¿no? Es decir, ya no son algo tan mítico, tan sobrenatural, básicamente, como se podía ver en la trilogía original, sino que básicamente son algo más común. Obviamente son venerados, se les sigue respetando muchísimo, pero ya no es algo tan raro, tan mítico, sino, bueno, un caballero Jedi, pues sí, respeto, pero bueno, no es algo tan raro como podría pasar en el contexto anterior. Y eso también es algo bueno, ¿no? Yo os digo, esta peli va sentando ciertos mimbres, aunque tú no lo vayas viendo, luego esto a medida que vayamos entrando, profundizando en esta nueva trilogía, iremos viendo que los mimbres que va sentando esta peli luego van a servir para construir cosas mucho más grandes en un futuro. Así que bueno, la peli esta pues va haciendo un poquito de esto y luego también nos va presentando personajes. Claro, aquí tenemos, yo distingo como dos tipos de personajes en esta peli. No estarían los personajes que conocemos de las películas anteriores, pero obviamente en otro contexto, como ya decía antes, y luego están personajes nuevos que obviamente necesitamos para que la trama avance, ¿no? Entonces, personajes que ya conocemos de películas anteriores, por ejemplo Obi-Wan. Vale, claro, con el caso de Obi-Wan me parece muy, muy chulo porque nosotros conocemos al Obi-Wan mayor, al Obi-Wan pues ya casi mentor, apenas lo hemos visto como guerrero, tiene una pelea pero muy tibia, por decirlo así, con Darth Vader durante Una Nueva Esperanza y luego poco más se le debe duchar. Quiero decir, no hemos visto un Obi-Wan que pelee, sino es básicamente esas palabras de sabiduría que va recibiendo Luke Skywalker. Sin embargo, aquí vemos un Obi-Wan joven, un Obi-Wan que es Padawan, o sea, que es aprendiz. Y vemos esa evolución, bueno, la iremos viendo a lo largo de esta trilogía, esa evolución de Obi-Wan. Esto me parece algo muy chulo, ¿no? Porque, claro, tú partes con ese señor mayor y tal, y aquí lo que tienes es pues el Obi-Wan aprendiz, y eso es algo creo que está muy guay. Y hablando de Jedi, también aquí podemos ver un Yoda dentro, digamos, un poco en su salsa, ¿no? Dentro de ese Consejo Jedi, siendo también una persona súper respetada, súper, bueno, un poco ese gran maestro que se comenta cuando Obi-Wan le habla a Luke de tienes que ir a ver a este gran maestro Jedi, ¿qué tal? Bueno, vemos ese gran maestro Jedi en estas películas, en esta en primer lugar, pero bueno, más adelante en la trilogía también lo iremos viendo todavía más profundamente, ¿no? Entonces, bueno, es eso, te va presentando estos personajes. También podemos ver un poco a Lord Sidious, a lo que será más adelante el emperador, cómo va empezando a mover los hilos para poder convertirse en emperador en esta primera peli de una manera muy sutil que si no has visto las otras dos o no sabes muy bien de qué va, es que te puede pasar completamente desapercibido, ¿no? Luego cuando ya sabes un poquito, bueno, ya has visto todas las películas, sí que lo vas viendo un poco qué es lo que va haciendo. Pero en un primer visionado te puede pasar completamente desapercibido quién es Lord Sidious y por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Luego obviamente tenemos, yo os decía, a nivel de otros personajes que ya conocemos, pues R2D2 y C3PO, los droides, que son, vamos, creo que de los personajes más icónicos de Star Wars. Aquí también se nos presenta un poquito pues donde aparece pues ese R2. También con C3PO, que lo vemos sin la cubierta y con la revelación de que es Anakin quien crea C3PO, que eso en ningún momento te lo habías planteado. Pero bueno, ahí está ese dato. Y luego, hablando de Anakin, también se nos presenta Anakin Skywalker. Este niño que en ningún momento, si solo hubieses visto esta peli, te planteas que más adelante se convertiría en Darth Vader. Pero ahí lo tienes, ¿no? Y tú ya sabes que se va a convertir en Darth Vader porque has visto las pelis anteriores. Así dices, hostia, este es el niño que más adelante será Darth Vader y es algo que también choca bastante, ¿no? Por un poco lo mismo que os decía con Obi-Wan. Es gente como que la ves muy joven, muy al principio de sus carreras, por decirlo así. Y claro, tú ya la has conocido a esta gente al final un poco de su historia, ¿no? Ya cuando conocemos a Obi-Wan, cuando conocemos a Darth Vader, ya están un poquito al final de lo que será su trayectoria, por decirlo así, en lo que son las películas. Entonces aquí los conoces al principio y esto también es algo bonito, creo, porque esta trilogía lo que te ayuda es a ver cómo esa evolución. Aquí estamos en la amenaza fantasma muy al principio de todo esto y muy en el punto en el que vemos los desencadenantes de lo que más adelante será todo lo que sabemos que va a ser. Y así a nivel general, yo diría que de personajes que podemos ver un poquito en ambas películas o trilogías, esto sería todo.
Pero luego, obviamente, tenemos personajes nuevos, ¿no? Tenemos el personaje de Padme. Creo que es un gran personaje y un personaje que donde más luce es en esta peli. Más adelante, a medida que van pasando las películas, creo que el personaje de Padme va perdiendo brillo, va perdiendo importancia. Y que bueno, que la verdad que da un poco de pena porque es un personaje que, joder, en esta película funcionaba muy bien. Pero bueno. Luego tenemos otros personajes, en plan, bueno, más Jedi, obviamente, muchos más maestros Jedi. De esto ya hablaremos más en futuras reviews, sobre todo creo que cuando hablemos de Clone Wars, porque ahí sí que se desarrolla muchísimo más todo este tema de los distintos maestros Jedi que tenemos en esta época de República. Y luego, obviamente, no podía no hablar de Jar Jar Binks, el personaje más odiado de esta película, yo creo. Incluso creo que de toda la trilogía. Jar Jar Binks es un personaje que, os digo, yo cuando lo vi, cuando tenía 10 años, me hizo gracia. A mí me hacía gracia Jar Jar Binks en su momento. Pero claro, obviamente lo ves a día de hoy y ya no me hace tanta gracia. Realmente hay muchos momentos en que le dabas una hostia a este personaje. Pero bueno, está ahí. Yo creo que básicamente pusieron al personaje por un poco lo que os digo. Aquí con esta peli hay un salto generacional. Mucha de la gente que vio Star Wars cuando era muy joven ya se esperaban que fuera a ver la amenaza fantasma pues, con los hijos. Y entonces les tenía que poner a los hijos algo, un divertimento, para que, bueno, pues pudieran engancharse a la peli y tal. Y Jar Jar Binks era un poco ese alivio cómico, lo mismo que en las pelis originales podía ser C-3PO. Aquí C-3PO no tiene un gran peso en esta película, aparecen un par de escenas, pero no tiene un peso tan importante como puede tener la trilogía original. Pues bueno, aquí vamos a meter a Jar Jar Binks, no funcionó y a partir de ahí, pues obviamente en las siguientes películas se le ve infinito menos, por no decir que la última apenas aparece, ¿no? Y por cierto, se me olvidaba a nivel de personajes, dos de los grandes personajes de esta película, que es Qui-Gon Jinn y Darth Maul, que me parece que son dos personajazos como la copa un pino y que introdujo esta película y que obviamente por un lado tenemos a Qui-Gon Jinn, el Obi-Wan de Obi-Wan, ¿no? Quiere decir, ese maestro de Obi-Wan, vemos a esa figura, pues igual que Obi-Wan es para Luke, Qui-Gon Jinn es para Obi-Wan, ¿no? Y vemos cómo le va enseñando, cómo va, bueno, puliendo las habilidades de ese joven Obi-Wan. Y por otra parte, tenemos a Darth Maul, que es el gran villano de esta película. Y realmente es un personajazo a nivel de combates súper chulo. Introduce una cosa nueva, que es el sable láser de 2 puntas, ¿no? Que es como una especie de lanza láser, por decirlo así. Y es algo súper chulo también de ver. Y también este personaje hace que se introduzca un concepto nuevo, que en la trilogía original no conocíamos, o como mínimo no se nos comenta, y es el concepto de Sith. De hecho, esta película tiene muchos conceptos que en la trilogía original no se comentan, pero que no contradicen, digamos, la trilogía original, que esto me parece que es algo bueno, pero amplía esa trilogía original, ese vocabulario, ese lore que podemos encontrar en Star Wars. Uno es este concepto de Sith, luego está, por ejemplo, el concepto de los midichlorianos y todo eso, que también es un concepto muy discutido, hay gente que no le gusta nada. Pero bueno, en general, yo os digo, es una peli que introduce esos personajes, introduce un contexto nuevo, introduce vocabulario nuevo, y al final pues nos da un poquito más de visión, más de perspectiva, lo que es el lore un poco de Star Wars, ¿no? A nivel de world building, pues sigo en la misma línea. Amplía el world building, nos lo hace ver, no de otra manera, pero sí desde otro punto de vista y en otra época, que eso es algo muy importante. Así que en definitiva, para mí, esta peli era una peli necesaria, porque creo que ya que tenías episodio 4, 5, 6, era necesario poder hacer el 1, 2 y 3, que te pudieras enterar cómo hemos llegado a ese punto. Y por lo tanto, empezar con estas películas a mí me parece algo necesario. Como decía, es una película que amplía el lore, o sea que no solo te cuenta lo que pasa anteriormente, sino que amplía un poco el espectro que tú tenías a la hora de ver Star Wars. Te presenta Star Wars con una escala, creo, un poquito mayor, y esto se irá viendo a lo largo de las futuras películas que están dentro de esta trilogía. Y por último, algo que me parece que es también importante resaltar, y es que es una trilogía que ya plantea un tono diferente. Es decir, de la misma manera que la trilogía original nos planteaba un tono más de aventura espacial, pero podríamos decir más o menos ligera, al menos empieza bastante ligera, y luego más adelante sí que se va volviendo un poquito más épica, pero no llega a la epicidad que pretende llegar esta película, ¿no? O sea, ya vemos ese combate final entre Qui-Gon Jinn, Obi-Wan y Darth Maul, esa épica, esa música súper épica, ese Duel of Fates, que bueno, me parece que va muy en esa línea de lo épico. Yo creo que, igual que la trilogía original era más una trilogía, podríamos, de aventura espacial, en este caso buscamos algo más épico, ¿no? Para mí es un poco como comparar el Hobbit con el Señor de los Anillos. Aunque no llega a la calidad, obviamente, del Señor de los Anillos esta nueva trilogía,
considero que sí que el tono va un poquito más por ahí. Buscamos algo más grande, ¿no? Más batallas tipo, yo que sé, el abismo de Helm, los campos del Pelennor, eso es lo que vamos a buscar. Sabemos que todo eso va a desembocar en las guerras clon y es hacia donde vamos. Y por eso creo que esta película allana el terreno para decirte, ojo, que lo que se viene, ojo que vamos a ir a por otro rollo, que no son esas batallas, esas escaramuzas espaciales que puedes llegar a ver en la trilogía original, sino que vamos a ir a por algo mucho más grande, ¿no? Y un poquito creo que eso es lo que plantea esta película. Por lo tanto es lo que os digo. Es una peli que pretende abrir camino para algo mucho más grande que es lo que está por llegar. Y en ese sentido creo que hace un buen trabajo de esta manera. Ya os digo, en mi caso es lo que me introdujo en Star Wars, más por la época que por otra cosa, ¿no? No es que fuera esta película la que más me gustó de Star Wars o la que más me guste de Star Wars, pero sí que considero que es la primera que realmente me enganchó a Star Wars y me hizo pues, poder ver tanto la trilogía original como las siguientes películas que se hicieron de la saga. Así que dicho esto, lo dejamos aquí por este vídeo. Acordaos de suscribiros, darle a la campana para no perderos ningún vídeo y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.